El Gobierno ha lanzado el globo sonda de que planea congelar el sueldo de los empleados públicos en los presupuestos generales del año 2021. Personalmente soy escéptico de las auténticas razones que han motivado este anuncio. Me cuesta creer que un gobierno de socialistas y de Podemos, que durante años ha estado criticando a otras administraciones públicas por haber congelado el sueldo de los empleados públicos, por haberles recortado el sueldo a los empleados públicos, ahora, en estos momentos, opte por una congelación cuando el IPC previsto para 2020, si es positivo, será muy bajo, en torno a un IPC del 0,2 o 0,3%. Para entendernos, revalorizar el salario de los empleados públicos a este IPC 0,2% o 0,3% tendría un coste presupuestario de menos de 300 millones de euros, una nimiedad por la cual me cuesta pensar que PSOE y Podemos estarán dispuestos a colgarse el sanbenito de haber congelado el salario de los empleados públicos para ahorrar, ya digo, apenas 300 millones de euros. Mi hipótesis, que por supuesto puede estar equivocada, pero mi hipótesis es que estamos ante una nueva edición del poli bueno, poli malo entre PSOE y Podemos. El PSOE lanza el globo sonda de que sus ministros planean congelar el salario de los empleados públicos. Podemos protesta en la esfera pública, de hecho esas protestas ya se han producido, y finalmente, tras las presiones de Podemos, el PSOE cede y no congela el sueldo de los empleados públicos. ¿Por qué esta estrategia? Bueno, porque de esa manera se consigue darle algo de carnaza electoral a Podemos. ¿Y por qué querría el PSOE darle algo de carnaza electoral a Podemos? Porque en las últimas semanas Podemos ya ha experimentado muchos desplantes, el último la fusión entre Bankia y CaixaBank por parte del PSOE, y por consiguiente tienen que compensarlo de alguna manera para mantener la unidad a medio plazo del gobierno. Ya digo, por supuesto esta hipótesis puede estar equivocada y quizá se trate de que el PSOE intenta lanzar un mensaje de determinación en la austeridad a Bruselas y aunque el ahorro presupuestario de congelar los salarios públicos sea muy bajo, quiera efectuar ese anuncio por motivos simbólicos. Sea cual sea el motivo de fondo, el globo sonda que ha lanzado el gobierno PSOE-Podemos nos da pie a reflexionar sobre si este año han de congelarse o no los salarios de los empleados públicos. O dicho de otra manera, si deberíamos incrementar o no este año los salarios de los empleados públicos. Y se me ocurren tres posibles justificaciones para defender incrementar el salario de los empleados públicos. Primero, justificaciones relacionadas con la producción. Si los empleados públicos este año han producido servicios públicos en mucha mayor medida que otros años, tendría sentido que se les abonara un plus, que se les compensara por ese mayor esfuerzo y por ese mayor logro productivo. Segundo conjunto de razones, por motivos de estímulo de la economía. Si elevar los salarios del sector público consiguiera estimular la actividad económica, de nuevo podría tener sentido revalorizar los salarios. Y en tercer lugar, por razones de equidad, por razones de igualdad. Si aumentando los salarios de los empleados públicos consiguiéramos reducir las desigualdades en España, al menos para aquellas personas que suscriban una filosofía igualitarista, que consideren que más igualdad es mejor que menos igualdad, de nuevo podría tener sentido esta medida. Sin embargo, y como ahora vamos a ver, me temo que ninguno de estos tres motivos permiten justificar este año que se revaloricen los salarios de los empleados públicos. Empecemos con el primero de los motivos, la producción. ¿Han producido los empleados públicos más este año que años anteriores? Realmente no. Al igual que ha sucedido con el sector privado, durante los meses más duros del estado de alarma, los servicios públicos o se suspendieron u operaron a medio fuelle, a medio gas. Y eso significa que los empleados públicos, o al menos muchos empleados públicos, no estuvieron desempeñando con normalidad sus funciones y, en cambio, a diferencia de lo que sucedió en el sector privado, donde se impuso un ERTE que supuso que los trabajadores del sector privado empezaran a cobrar el 70% de su salario con un máximo entre 1.100 y 1.400 euros al mes. Esto no sucedió en el sector público, no hubo ERTE en el sector público, sino que los empleados públicos siguieron cobrando puntualmente sus salarios, desempeñaran sus funciones o no las desempeñaran. Si acudimos a la encuesta de población activa, veremos que en el segundo trimestre de este año, de abril
a junio, el número de horas trabajadas en el sector público cayó frente al mismo periodo del año anterior un 5,5%. Y eso a pesar de que este año, en este segundo trimestre, había 30.000 empleados públicos más que en el segundo trimestre de 2019. Por tanto, pese a haber 30.000 personas más en la administración, el conjunto de las personas, el conjunto de los empleados públicos trabajaron un 5,5% menos. Si se trabajan menos horas, si se desempeñan menos funciones, lo lógico es que se baje la remuneración, o al menos que se congele, pero desde luego no que se incremente. Creo que los empleados públicos pueden darse con un canto en los dientes si, a diferencia de lo que ha pasado en el sector privado, este año no ven recortadas sus remuneraciones. La única excepción que debería hacerse a este respecto es con aquellos empleados públicos que efectivamente sí hayan trabajado extraordinariamente durante este año y especialmente durante los meses del estado de alarma. Por ejemplo, el personal sanitario. En este caso sí podría tener sentido abonarles un plus por todo el esfuerzo extra, por todas las horas extra que han dedicado, además con un valor brutal durante esos meses tan complicados del estado de alarma. Pero en términos generales no hay motivo para revalorizar todos los salarios de los empleados públicos desde el punto de vista de su contribución a la producción, de su esfuerzo y de sus logros productivos. Segundo grupo de razones que permitirían justificar una revalorización de los salarios del sector público: estimular la economía. Si fuera cierto, como digo, que incrementar los salarios públicos estimula el crecimiento económico, quizá podría tener sentido como política keynesiana. ¿Pero es así? Bueno, según un paper del Banco Central Europeo, cuya referencia encontraréis en la descripción de este vídeo, por cada recorte de los salarios públicos equivalente al 1% del PIB, la economía al cabo de 3 años se contrae un 0,23%. Al cabo de 3 años. Vemos que el efecto no es muy potente. Recortamos el 1% del PIB en los salarios públicos y en 3 años, no al cabo de un año, sino al cabo de 3, la economía se ha contraído por ese efecto. El efecto marginal ha sido una caída del 0,23%. Dado que este año la magnitud del recorte o del no aumento de los salarios es de 3 centésimas del PIB, 300 millones sobre 1 billón de euros de PIB aproximadamente, tendríamos que el efecto contractivo que tendría esta congelación de los salarios públicos sería en todo caso del 0,007% del PIB al cabo de 3 años, es decir, prácticamente nada. ¿Y por qué su efecto contractivo es tan bajo? Bueno, el propio paper del Banco Central Europeo lo explica. Congelar los salarios del sector público o recortarlos tiene 2 efectos. Por un lado, contrae el consumo privado, dado que los trabajadores públicos consumen menos. Pero por otro lado, en la medida en que la congelación de los salarios del sector público, digamos que manda una señal al resto de la economía de que no hay que revalorizar los salarios del sector privado, esa congelación también de los salarios del sector privado mejora la competitividad de la economía y por tanto contribuye a incrementar la inversión y las exportaciones netas. En consecuencia, el resultado neto de la congelación salarial en el sector público depende de ponderar los efectos sobre el consumo, sobre la inversión y sobre las exportaciones netas. Y por tanto, el efecto negativo es relativamente pequeño. Y eso según el paper del Banco Central Europeo. Si nos vamos a otro paper reciente del Banco de España, cuya referencia también podréis encontrar en la descripción del vídeo, comprobaremos que según este otro paper, en épocas de alto desempleo, incrementar los salarios del sector público en España contribuye a contraer la economía, no a estimular la economía, sino a contraerla. Por tanto, recortar los salarios del sector público en épocas de alto desempleo, como la actual, contribuiría a estimular la economía. Por consiguiente, o efectos prácticamente nulos o incluso efectos positivos para la economía derivados de esta congelación. En todo caso, dado que la magnitud de la congelación es muy pequeña, el 0,03% del PIB, los efectos estimulantes también serían absolutamente minúsculos. Pero lo que sí es incontestable es que congelar o no congelar no va a tener una influencia decisiva sobre la marcha de la economía. Y de hecho, aunque uno apostara por políticas keynesianas de estímulo del gasto, es muy fácil encontrar otras partidas de gasto distintas de los salarios públicos a las que dedicar 300 millones de euros y que tengan un efecto multiplicador mayor que revalorizar, según la inflación, el salario de todos los empleados públicos. Por consiguiente, tampoco desde esta perspectiva
está justificado revalorizar los salarios públicos durante este ejercicio. Y vamos con el último bloque de justificaciones, las justificaciones sobre la equidad, sobre la igualdad y la redistribución de la renta para alcanzar esa igualdad. ¿De verdad incrementar en 300 millones de euros los salarios de los empleados públicos actualmente existentes en España contribuye a reducir la desigualdad? No, todo lo contrario, contribuiría a incrementar la desigualdad. ¿Por qué razón? Porque prácticamente 2/3 de todos los empleados públicos se ubican en la parte más alta de la distribución de la renta, en los 3 deciles más elevados. Es decir, si dividimos a los españoles en 10 grupos, desde aquellos que tienen menor renta a aquellos que tienen más renta, los empleados públicos, 2/3 de ellos estarían en los 3 grupos que tienen mayor renta. Y más del 80% de todos los empleados públicos están entre los 5 grupos que tienen mayor renta. Por consiguiente, apostar por aumentar los salarios públicos según la inflación este año equivale a darles 300 millones de euros a aquellas personas o a algunas de aquellas personas que más tienen dentro de la economía española. No contribuye a reducir la desigualdad, sino más bien a incrementarla. En definitiva, no existen justificaciones ni de producción, ni de eficiencia, ni de equidad para revalorizar los salarios públicos durante este año. Si finalmente se terminan revalorizando, no es ni por eficiencia ni por equidad. Es porque en nuestras democracias los grupos organizados, desde los lobbies empresariales a también los grupos organizados en forma de sindicatos de empleados públicos, consiguen capturar a nuestros gobernantes, consiguen orientar a nuestros gobernantes según sus intereses, aún en contra de lo que podríamos considerar interés general. Por tanto, no será por el bienestar del conjunto de los españoles, sino que será por el bienestar privativo de aquellos individuos que se organizan para instrumentar el Estado en su propio beneficio y en contra del resto de la sociedad.